Seleccionar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este rato que vamos a tener a continuación. Mi nombre es Silvia Montaña y estoy presentando desde Australia este evento tan especial porque hoy vamos a hablar con dos investigadores de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Además de ser dos investigadores, quiero decirles que son dos grandes amigos, entrañables amigos, con los cuales hemos llevado carreras investigativas juntos en años anteriores. Se me olvidó presentarme, mi nombre es Silvia Montaña y estoy desde Australia. Pero bueno, primero vamos entonces a presentar a cada uno de estos investigadores, quiénes son y por qué estamos aquí reunidos. En realidad, voy a presentar el lanzamiento de sus más recientes títulos, porque ellos son muy prolíficos. Buenas tardes, Vicky. Aquí tenemos a Vicky. Hola, ¿cómo estás? Un saludo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Silvia, por estar en este panel. Muchas gracias, Manuel, por compartir este momento tan especial para nosotros. Gracias, Vicky. Ahora, Manuelito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos, querida Silvia, querida Vicky, a todos los que nos están viendo. Esperemos que pasemos una hora muy divertida, muy interesante y que les encanten estos libros que les vamos a presentar hoy. Perfecto. Bueno, entonces antes me gustaría presentar un poco lo que hacen estos profesores y amigos. Victoria Elena González Mantilla es comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en comunicación y educación de la Universidad Central, con estudios de maestría en literatura latinoamericana de la Pontificia Universidad Javeriana y además es doctora en ciencias sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires, IDES. Y por su parte, el profesor Manuel Salge es antropólogo y doctor en antropología de la Universidad de los Andes. Y pues sus temas de trabajo son las relaciones entre patrimonio cultural, medios emergentes y apropiación social de la tecnología. Y además es autor de muchos libros y de muchas publicaciones y coordinador del área sociohumanística de la Facultad de Comunicación Social. Y ambos tienen pues unas carreras muy prolíficas y me gustaría aquí ya hacer una introducción de los libros que vamos a presentar hoy, que hacen parte de esta producción investigativa. La profesora Vicky hace parte del grupo de investigación en comunicación política de la universidad, de la facultad específicamente, y el profesor Manolo hace también parte de otra importante línea joven, más bien en la facultad, que es el grupo Recasens de investigación en comunicación. Y bueno, estos dos libros presentan resultados de estos dos programas que hacen parte de la facultad. El primero, escrito por Victoria,
Se titula Análisis ideológico de los discursos del proceso de paz en Colombia 2012-2016. Brevemente, hago aquí una provocación al público para que sepan de lo que vamos a hablar un poquito sin hacer spoilers. Es un recorrido por 5 hitos fundamentales del proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, desde los discursos de Oslo hasta la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá. Y el libro ofrece un resumen de los diferentes procesos de paz, muy detallado, comenzando por la Comisión de Paz creada en 1981 hasta ya pues desembocar en los más recientes acuerdos de paz. Y cada una de las secciones contextualiza cada uno de los 5 momentos del proceso de paz que fueron elegidos para el análisis. En cada capítulo se analizan discursos o comunicados oficiales de los grupos negociadores a través de un exhaustivo análisis retórico y de contenido. Y este análisis nos permite entender de mejor manera las posturas asumidas en la mesa de negociación, así como la elección de los contenidos del acuerdo final de paz y de cómo las partes se fueron acercando y representándose a sí mismas y el país que teníamos en ese momento. Por su parte, el segundo libro que presentamos hoy fue escrito por el profesor Manuel Salge y se titula La paradoja de Teseo, la representación del Carnaval de Barranquilla en Instagram. Y este volumen ofrece un análisis visual de cerca de 4.000 fotografías publicadas en Instagram con el hashtag Carnaval de Barranquilla. Y este contenido visual fue subido a esta red social durante 4 días del Carnaval de Barranquilla en su versión 2018 y ofrece una perspectiva histórica sobre el carnaval y las maneras como ha sido entendido y analizado desde múltiples perspectivas folclóricas, académicas e institucionales. Y pues esta investigación plantea preguntas muy interesantes acerca de la autenticidad y de cómo entender el carnaval de Barranquilla en un mundo pues donde las redes sociales se convierten en un espacio virtual que complementa todos estos eventos y a menudo pues suplanta la realidad. Bueno, entonces ya teniendo ese pequeño contexto, yo quisiera llevar esta conversación, les voy a preguntar a cada uno preguntas muy generales del libro, pues para que todos más bien estén muy antojados y lo lean y sean, como he dicho anteriormente, una provocación. Y me gustaría empezar con la profesora Vicky. Vicky, pues yo examinando y ya conociéndote pues ya personalmente, este es tu 4º libro de investigación sobre temas muy trascendentales en la historia reciente de Colombia, que cubren tópicos como el conflicto armado. Tú también has estado muy metida estudiando los movimientos sociales en Colombia. Y yo quisiera preguntarte cómo este libro que presentamos hoy, Análisis ideológico de los discursos de paz, encaja en tu gran narrativa como investigadora y cómo encaja también en los temas que forman tus intereses académicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, yo he trabajado estos temas desde hace mucho tiempo. En particular, bueno, movilización social, como bien lo decía Silvia, pero el tema de análisis del discurso y de procesos de paz conectado claramente con todo el conflicto armado, pues en este caso en particular tiene una cosa especial, y es que es la segunda parte de la investigación llamada Discursos de la Guerra en Colombia 1998-2005, que fue mi tesis doctoral. Y en esa ocasión se hizo análisis de discurso de 28 discursos y comunicados de 2 procesos de paz, el proceso de paz de Pastrana con las FARC y el proceso de paz de Uribe con las AUC. Entonces yo sentía como me sentía como una deuda personal, tenía que trabajar esto del proceso de paz, justamente pues por todas las implicaciones que este tiene, por todos los desarrollos que tuvo, por las características particulares, por su duración en el tiempo, por todos los elementos que contenía este proceso, que tiene este proceso que no tuvieron los otros
Entonces sentí como esa necesidad de explorar desde el análisis del discurso. En el anterior libro era con perspectiva histórica, en este libro desde una perspectiva ideológica. Y me sentía como con esa, no sé, obligación como personal y social de trabajar este tema. Y a partir de eso fue que se propuso el libro, se propuso la investigación y posteriormente el libro. Como bien lo decía Silvia, son como cinco momentos en donde participan actores antagónicos que son las FARC y el gobierno de Santos. Se trató de elegir como los dos, se trató de elegir, no, se eligieron los dos discursos de cada uno de esos momentos, el discurso que que pronunciaron las FARC y el discurso que pronunciaron el gobierno de Santos, bien fuera él, Humberto de la Calle o alguno de sus representantes, y a partir de eso tratar de entender cómo esa dinámica, digamos, de conversación, cómo se fue transformando esa dinámica de conversación desde el primer momento de Oslo hasta el momento del Teatro Colón, cómo fue cambiando eso, de qué manera, bueno, se fueron manifestando las ideas, de qué manera se fueron manifestando los argumentos, etcétera, etcétera. Eso fue como principalmente, y pues claramente conecta eso con todo el trabajo que se ha venido haciendo desde la línea de comunicación política, yo como miembro de esa línea de comunicación, de ese grupo de comunicación política. Muchas gracias, Vicky. Más adelante tengo otras preguntitas con respecto a esa introducción. Ahora pasemos a hablar del libro de Manuel. En tu caso, también hace parte de un conjunto de productos investigativos. Em, ¿De dónde surge la idea de estudiar el Carnaval de Barranquilla y efectivamente en las redes, específicamente en Instagram? ¿Cuál es la idea detrás de esta reciente publicación? Bueno, perfecto. Entonces, nada, antes de responder, se los voy a mostrar. Este es el libro. Qué Eh, bonito, una portada la muy, muy chévere. portada fue tomada durante el carnaval y bueno, pues nada, ya lo conocen. Ahora bien, digamos que hay dos formas de responder a esa pregunta. Sí. Una respuesta oficial y académica y otra respuesta más personal y biográfica. Voy a empezar por la oficial y académica, pues para fingir un poco de seriedad en este espacio. Y es, bueno, primero que todo, el carnaval. Pues el carnaval indiscutiblemente es la excusa para entender cómo Colombia se integra dentro del aparato del patrimonio cultural inmaterial a nivel global. Es decir, es a través del carnaval que Colombia entra a ser parte de esas dinámicas gigantescas de UNESCO relativas a patrimonio cultural inmaterial, y ahí estamos parados a finales de los 90. Y también porque el carnaval en 2003 es la primera manifestación colombiana que es presentada ante UNESCO y que adquiere este título para Colombia. Es decir, en términos del gran aparataje de lo patrimonial, el carnaval es el tema por excelencia, digamos, como que toca tener siempre bajo la lupa para ver los procesos del patrimonio en el país. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, pues el carnaval es siempre un espacio del deseo, que existe más allá del tiempo, digámoslo así, del espacio. Es el destino soñado, es como el sueño del delirio colectivo. Entonces, de por sí el tema del carnaval tiene un encanto grandote. Y efectivamente, pues el carnaval en nuestro país, pues como evento cultural, es símbolo del Caribe, de la colombianidad. Allí converge como todos los poderes del Estado, de las empresas, de las élites, de las comunidades, las expresiones culturales, los medios, las reinas, las marimondas, etcétera, etcétera. Entonces es un tema apasionante. Ahora, Instagram. ¿Por qué Instagram? Porque esta es una cosa increíble. Esta plataforma cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esas proporciones. 1.000 millones de usuarios activos al mes. Que pasan en promedio por lo menos una hora de sus vidas, una hora de las 24, conectadas, mirando, compartiendo, mirando esas representaciones que hay. Entonces, indiscutiblemente, eso va más allá de subir, compartir y etiquetar fotos. Acá estamos delante de un fenómeno gigantesco y apasionante que hay que revisar, que hay que crear unas epistemologías digitales para poder estar a tono con esto.
Entonces, estos estudios en la red pues llevan muy poquito tiempo, pues alrededor de 10 años, que es lo que lleva Instagram de vida, pero se han concentrado en ver ciudades o formas de vestir. Yo quería ver una manifestación viva, un proceso cultural. Entonces, pues por eso mirarlo desde el foco de ahí. Y también porque considero que Instagram se puede considerar como un gran archivo, que a diferencia de los demás archivos, este es alimentado por la gente. La gente misma es la que está compartiendo sus fotografías. Y tenemos un acervo documental enorme que se está armando allí. Entonces, en últimas, yo lo que quería hacer era arqueología virtual, era un estudio de los vestigios digitales que estamos dejando constantemente, era un rastreo de esos indicios de nuestros self digitales allí en la nube. Bueno, y brevemente, y mi respuesta en términos personales, pues realmente esta investigación surge de una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia en Nueva York, pero pues lo que está ahí de fondo es perseguir el amor. Estaba persiguiendo el amor, entonces tenía que buscar un tema que pudiera ser desde la distancia. Y bueno, las redes era fantástico para hacerlo y la coincidencia, digamos, la carambola resultó muy bien. Me encanta la perspectiva sobre la arqueología de las redes y más adelante vamos a comentar un poquito sobre eso que acabas de mencionar. Volvamos al libro de Vicky. Y bueno, a Vicky me gustaría preguntarle, a mí me parece muy sugestivo y muy interesante el libro, el título del libro que elegiste, sobre todo por la elección de la palabra ideológico. Y aquí yo tengo como la percepción de que la palabra ideológico o ideología es una palabra muy manoseada en el ámbito político y me gustaría saber por qué has titulado el libro Análisis ideológico. ¿Qué quieres decir con eso de análisis ideológico de los discursos de paz? Si nos puedes explicar. Pues efectivamente sí, no es una percepción alejada, todo lo contrario, tiene toda la razón. La palabra ideología en Colombia, no sé, pues más allá de Colombia también, pero en Colombia en particular hay como una cantidad de palabras que empiezan a entrar a circular y que todo el mundo empieza a usarlas, pero que en el fondo nadie sabe cuál es su real significado. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de palabras como, por ejemplo, polarizar, que se volvió una palabra como de bolsillo y todo el mundo nos, cualquier opinión que uno dé en relación con algo, pues, no polarice, polarizan. Otra de las palabras que también se convirtió como en algo muy cotidiano y que la gente la menciona sin saber su verdadera significado es populismo. Uh -huh. Entonces, cualquier persona que hable de cualquier cosa, no, es populista, pero la esencia, digamos, de la palabra populista, no. Y exactamente pasa con ideología. Entonces, se habla de ideologizar en la medida en que se cree, o sea, el significado que se le da a ideologizar es más o menos como de tratar de persuadir a alguien de una mentira, ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando se dice, y lo otro es como asimilar ideología a opinión y opinión, esa opinión que dista de una realidad o que dista de algo que es real, digamos que se separa de algo que es objetivo, se separa de algo que es científico, se separa, como esa es como la idea. Entonces, cuando uno dice ideologiza, está como de una manera peyorativa utilizando la palabra. Yo lo que quiero rescatar acá es que la palabra ideología, en este caso, es una categoría de análisis, primero, que el señor Theon Van Dijk, que es como digamos, la base teórica para hacer el análisis, el analista en el que yo me basé para hacer este trabajo, habla como de la ideología como un sistema de creencias. Entonces él habla de que en una comunidad determinada se establece un sistema de creencias y a partir de ese sistema de creencias que se establece, digamos, se empiezan a construir una cantidad de creencias, percepciones, etcétera, sobre cosas vitales. Por ejemplo, sobre valores que tiene una sociedad, por ejemplo, en el caso de las FARC, cuando yo hice este análisis, ellos tienen una cosa muy reiterada sobre los padres fundadores, por ejemplo. Entonces ellos permanentemente están haciendo alusión a los padres fundadores porque es una historia común construida en un movimiento y esa historia común
es la que les hace tomar determinadas posiciones en relación con qué es esto, qué son derechos humanos, cuál es el valor de la vida, cuáles los gobiernos ideales que debe haber, bueno, esa cantidad de cosas. Entonces, a raíz de eso, es con base en esa perspectiva, es decir, con base en esa perspectiva fue que pensamos el título del libro y como la categoría que el autor aporta y que además él dice, bueno, un análisis ideológico del discurso se tiene que hacer con base en los siguientes ítems o categorías, tal, tal, tal. Entonces, si se cumple eso, eso se aplica y es como desde una perspectiva científica se vería así. Desde una perspectiva, digamos, elemental, se tendría que ver como una palabra como, con otro sentido. Perfecto, eso hace como pensar en una posición específica y cómo después se van acercando estos dos actores, estos dos interlocutores. Exactamente, o sea, cada uno de como son antagonistas, pues cada uno tiene unas concepciones determinadas, ¿cierto? En relación con, que son opuestas en algunas cosas, no en todas, como uno podría pensar que son absolutamente opuestos, pero no, hay cosas que comparten, pero también hay posiciones encontradas y ahí es cuando se plantean las ideologías, cómo se manifiestan en sus discursos. Por ejemplo, cuando hablan acerca de el bienestar de los colombianos, qué se entiende por bienestar de los colombianos para unos y qué se entiende para los otros, ¿sí? Esa es como la forma de determinar eso. Perfecto. En el caso de Manolo, el título me parece fantástico y ahorita que acabas de mencionar que hablas del deseo, bueno, ya es el título podría también hacer juego con el deseo, pero en el caso del título tuyo y sin hacer spoilers, ¿cuál es esa idea de la de involucrar a Teseo, ¿no? Y a del deseo en el título del libro, Manolo. Sí, en efecto. Bueno, sí, acuérdense que es la paradoja de Teseo y no la paradoja del deseo. De hecho, espero en el futuro escribir la paradoja del deseo. Sin lugar a dudas sería mucho más interesante. Pero bueno, eh, nada, pues déjenme decirles, pues el libro trata del Carnaval de Barranquilla y de su estudio a través de Instagram, ¿cierto? Por favor, no se desvíen de eso. Sin embargo, uso la idea de paradoja de Teseo para hablar, digamos, como de dos temas grandotes, que son autenticidad y representación. Déjenme contarles un poquito cuál era este Teseo tan simpático. Teseo era un semidios griego, pues es decir, él era hijo de Etra y de Poseidón. Sin embargo, se atribuye su paternidad a Egeo porque en algún momento, a través de la magia de Medea, es que esta es una historia buenísima, pues le terminan asignando a Egeo como digamos, como esa responsabilidad grandota, pero bueno, ese es otro cuento. Ahora, su nombre significa el que funda. Eso también es muy poderoso y muy bonito. Entonces es la paradoja de la fundación, si ustedes se dan cuenta en últimas, que lo hace mucho más bello. Y lo que pasaba, o digamos que este personaje Teseo cumple tiene muchas historias, tiene muchas anécdotas relacionadas con su biografía. Pero en particular es en el conflicto entre Atenas y Creta. Creta estaba pues bajo el dominio tiránico de un personaje, del rey Minos, y Minos exigía a la ciudad de Atenas un tributo. Ese tributo eran 7 jóvenes y 7 doncellas que cada 9 años tenían que ser ofrendados a un monstruo terrible, que era hijo de Minos, que era el Minotauro, ¿no? Este personaje con cabeza de toro, cuerpo de humano, que vivía en el laberinto construido por Dédalo. Bueno, el cuento es que nuestro Teseo se embarca, le pasan mil aventuras y termina venciendo al Minotauro, termina seduciendo a Ariadna para que le dé el hilo mágico que lo lleva hasta él. Bueno, después la abandona en una isla, clásico de estos machos griegos, pero esa es otra historia. Ahora, este personaje, o a partir de este personaje, Plutarco, muchos años después, plantea una paradoja que es muy bella. Y él dice que el barco en el que este personaje viaja a vencer al Minotauro se conserva como una reliquia, como algo muy especial, ¿ok? Y la pregunta que plantea, que es la que nos lleva a la paradoja, es si nosotros le cambiamos partes a este barco a causa de los embates del tiempo o a causa, yo qué sé, de lo que queramos, si sigue siendo el mismo barco que transportó a Teseo.
Eh, entonces la pregunta es sobre originales, copias, autenticidades y transformaciones. Y es una paradoja que está tan actual que incluso pues Disney con WandaVision no lo pone ahí para los que lo hayan visto, los que no, pues ahí les hago el spoiler. Ya, sorry. Pero bien, entonces acá la pregunta es, ¿cuáles son los límites de la autenticidad vinculados al carnaval? ¿Cuáles son los límites y los contornos de la representación vinculados al carnaval? Si es posible estudiar, entender, pensar el carnaval desde la virtualidad. Sí, nosotros podemos también tener una experiencia ya no de reinas, maicena, comparsa, sino que podemos entender el carnaval desde códigos binarios ordenados en el numeral Carnaval de Barranquilla. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Si nosotros podemos pensar en unas formas de entender esa red para que nos expliquen la realidad, que ese es como el juego de espejos que se plantea en el libro. Sí, una pregunta de lo más interesante, sobre todo aplicado a las redes sociales y lo que vemos también en las redes sociales, pues qué constituye. Sobre todo cuando quienes generan todo este contenido son los mismos usuarios y lo experimentan de una forma pues bien particular. Más adelante te haré otra pregunta sobre esa como doble experiencia también que existe en las redes y el carnaval. Volvamos al texto de Vicky. Vicky, en tu libro analizas los discursos del gobierno nacional y las FARC en 5 momentos, y esto es muy claro como en la estructura, en el contenido del libro y los lugares, ese tema de los lugares. Este es otro tema que también aplica para el caso de Manuel. Eh, y al ver estos discursos y tu análisis pues tan detallado con una contextualización tan útil, sobre todo en estos días que la gente olvida muchísimo cómo hemos llegado o cómo se llegó a este proceso de paz que analizas, pues es notorio cómo ambos actores en esta negociación se refieren a ellos mismos como un nosotros, y esto lo comentabas un poquito atrás, y en tu opinión, ¿cómo el significado de esta palabra evoluciona en esa negociación? ¿Y crees que al final de ese proceso la palabra nosotros engloba a esas dos partes que están tratando de acercarse en este particular y largo proceso de paz? Cuéntame eso ahí como analista. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, sí, te estamos Bueno, escuchando. es que me aparece como si no. Bueno, entonces una de las cosas que hay que tener en cuenta es, bueno, como hablábamos anteriormente, que hay como hay un antagonismo, ¿cierto? Hay unos actores que están procurando una cosa, los dos actores están procurando lo mismo, que es llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, cada uno de esos actores tiene posiciones encontradas en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo es eso del nosotros? En principio, uno ve, por ejemplo, la transformación del discurso desde Oslo hasta el Teatro Colón es impresionante. Entonces, en ese primer nosotros que aparece, digamos, en el primer discurso de Oslo, que fue incluso mencionado muchísimo por los medios de comunicación, por la posición tan beligerante de Iván Márquez en ese primer discurso, en donde hace como un recorrido por toda la historia de Colombia, pues desde la perspectiva de las FARC sobre lo que ha sido la historia de Colombia. En ese nosotros primero, ellos se presentan, él y, como les decía, los padres fundadores, que es algo, una mención permanente, como el guerrillero heroico. O sea, ellos en un momento dado se muestran como que fueron los únicos, los primeros que fueron capaces de entender todo esto que estaba pasando en Colombia tan terrible, que fueron capaces de tomar, digamos, para sí, de enfrentar con mucha fuerza, con las armas necesariamente, para enfrentar la situación y sacar adelante a los colombianos, quitarle a los colombianos, quitarle al país de las garras de las multinacionales, bueno, todo este tipo de cosas. Ese es un discurso de un nosotros. El discurso de parte del gobierno es un discurso muy particular porque no es el nosotros gobierno solamente, sino que el gobierno asume el nosotros también como los ciudadanos. O sea, ustedes son una parte del país que nos desconoce, le dicen a las FARC,
pero nosotros somos más y somos los colombianos y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional y los colombianos somos la misma cosa. O sea, ellos es como si yo tomaran la vocería de todos los ciudadanos colombianos. Eso es bien particular porque ahí, pues hay muchos ciudadanos que no se sentían representados por ese gobierno, pero ellos asumen que todos estamos de acuerdo con este lado, ¿sí? A medida que va pasando y va pasando las negociaciones, lo que se empieza a ver es la construcción de un nosotros que incluye a todos. O sea, que ya no excluye, que ya no piensa a la guerrilla de las FARC como si fuera unos personajes externos, sino que quiere, los incorpora para construir un mismo país entre todos. Lo que al final se percibe con los acuerdos, que yo quiero decir algo muy importante en particular en estos días, que voy a utilizar una palabra un poco poética, así para ponerme a tono con el profesor Salge, estos días aciagos que vivimos en donde cada día hay más embates y más golpes contra ese proceso, lo que quiero decir es que este proceso, tal como se fue tejiendo, tal como se fue construyendo, es un proceso muy bien hecho. O sea, un proceso muy bien armado que a lo largo de 4 años, que eso también hay que tenerlo en cuenta porque no fue un proceso así como de ustedes entregan las armas y como pasó con otros procesos, que ustedes entregan las armas y se incorporan a la vida civil y listo, ya quedamos en paz. No, un proceso que tocó muchos temas, en particular uno en el que se puso mucho énfasis, que fue, por ejemplo, el de la tierra, que es creo que es uno de los problemas más graves que tiene este país, y en eso se hizo mucho énfasis y justamente muchas de las cosas que no se han podido cumplir de ese proceso tienen que ver con ese problema que no se ha resuelto y que quién sabe cuánto tiempo pasará para resolverlo. Ahí se va, como les decía, se va confeccionando, se va tejiendo eso hasta convertirse en un nosotros en donde todos cabemos. Por eso es por decirlo de una manera amable, preocupante ver que ese esfuerzo tan grande no se esté apoyando ni sacando adelante como se debería. Porque en realidad ese camino tortuoso de ser alguien que se opone completamente al otro, lograr que esos dos opuestos empiecen a dialogar y luego construyan entre los dos algo y que al final digan nosotros, eso es muy importante. Lástima que eso no se haya valorado como se debería valorar, porque realmente eso era lo que todos estábamos esperando que pasara y si eso se implementara o si se implementa de verdad, podríamos dar muchas soluciones a nuestros problemas. Esto se ve claramente en el análisis del discurso del Teatro Colón, Vicky. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese Exactamente. momento como digamos, como culmen en que esa comunicación que tú estás ahí analizando entre esos actores se cumple? Con cosas elementales. O sea, si uno hace la comparación con el primero de Oslo, por ejemplo, no solamente el de Márquez, por ejemplo, el discurso de Humberto de la Calle en Oslo, el primero, es un discurso completamente prevenido, en donde él está diciendo, si esto llega a buen término, no sabemos qué vaya a pasar. O sea, todo el tiempo está anunciando, pues por los antecedentes que han tenido los procesos de paz en Colombia, todo el tiempo el tipo está diciendo como, qué chévere sería que esto saliera adelante, pero yo no les aseguro nada, no podemos asegurar nada. Estamos en la tarea y eso ya es valioso que estemos en la tarea. Y cuando vemos el de Teatro Colón, a pesar de lo que ya había sucedido, ¿cierto? De esa crisis, que ahí también hay un momento que es fundamental, que yo creo que valdría la pena hablar. Yo hablo de lo de Teatro Colón, pero también de ese momento de quiebre cuando gana el no, que uno, que ahí hay los comunicados son muy breves, porque son cosas como de qué vamos a decir, no nos esperábamos esto, y son muy lacónicos esos comunicados, y en ese momento llama mucho la atención el hecho de que quizá el que estaba más angustiado y todo, pues era el presidente Santos, quien está incluso por ahí en su libro, que fue un libro de consulta muy importante para mí, para este trabajo. Él dice, llega un momento en que el tipo dice, no, yo renuncio porque es que, a ver, lo que pasó es como porque yo renuncie y muchos vienen y dicen, no renuncie. Y las FARC y la respuesta, ese lapso eterno de espera de la respuesta de las FARC, a ver qué iban a decir. Y la respuesta de las FARC diciendo como, tranquilo, nos apoyaron la mitad de los colombianos,
vamos para adelante, no hay ningún problema. Ese punto de quiebre también es muy interesante porque pues, es sorprendente la respuesta tanto de los unos como los otros. Y luego en el Teatro Colón, pues sí, claramente se ve cómo ya llegan a un acuerdo donde incluso dicen cosas elementales como los compañeros que estamos en este proceso, ya se habla de los compañeros que estamos en esto, o sea, ya se habla de un equipo de trabajo que logró confeccionar un acuerdo. Entonces, esto hago el énfasis para insistir en la necesidad de salvar ese acuerdo porque fue un esfuerzo titánico. Entonces, no es posible que no reconozcamos ese esfuerzo y que lo dejamos perder. Muchas gracias, Vicky. Y son pues palabras claves en este momento, especialmente. Bueno, Manolo, yo quisiera hacerte una pregunta sobre tu libro, que hay cosas maravillosas que hay en ese libro, revisándolo, y que ojalá no solamente los estudiantes de comunicación, sino la gente interesada en las redes sociales también le eche una mirada, porque el análisis que se hace es bonito en términos de todo, digamos, los códigos visuales que se analizan, hay unos análisis de color. Bueno, no les voy a contar, pero hay unas cosas muy interesantes y muy sugerentes sobre esa recolección de ese hashtag. Y tú mencionabas ahorita, cuando estabas comentando por qué se llama la paradoja de Teseo y por qué esto puede ser leído en clave de autenticidad. Y tú hablas de 3 elementos allí en torno al Carnaval de Barranquilla respecto a la autenticidad, como su esencia, su esencia, ¿no? Específicamente lo que significa para todos, su construcción social, la experiencia misma. Y pues recurres a Instagram como ese espejo del carnaval mismo. Y sin embargo, por ejemplo, en la literatura reciente sobre los estudios de plataforma, y específicamente sobre todas las especies que existen en las plataformas, existen los influencers, existen, bueno, sobre todo los influencers y el caso de Instagram. Entonces hay unas discusiones muy grandes sobre el significado de lo auténtico en Instagram, porque el significado de lo auténtico en las redes también quisiera sugerir un poco qué es lo auténtico o no, qué es lo genuino o no en toda esa definición y generación de contenido. Y digamos también esa autenticidad se contrapone al postureo. Entonces, me gustaría como preguntarte cómo esas definiciones que tienen los investigadores sobre Instagram, sobre lo auténtico, pues se pueden traer a colación con tus propias, digamos, o con los marcos definitorios para el caso del Carnaval de Barranquilla, de lo que, cómo quiere entrar a dialogar esa autenticidad de la red y la autenticidad de la expresión misma del carnaval. No sé si te la puse muy dura aquí, Manolo, pero bueno. No, súper, súper, súper. De hecho, si uno se pone a pensar en esta idea tan interesante del postureo, pues basta ver lo que nosotros 3 escogimos de fondo para dar esta charla, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no entremos ahí en detalles. Igual espero que vean mis adornos y que les, No, señor. que les pueda vender lo que les estoy vendiendo. No, mira, yo creo que esta es la pregunta perfecta para hablar de la aproximación metodológica que tuvo el trabajo de investigación. Digamos que se hicieron 3 grandes cosas. La primera fue una revisión grandota de fuentes documentales, ¿ok? El segundo fue el análisis de las fotografías alojadas en Instagram con el numeral Carnaval de Barranquilla durante unos días específicos, y se tomó una muestra de alrededor de un poquito menos de 4.000 fotos. Y el número 3... Manolo, aquí quiero interrumpirte un poquito. ¿Cómo hicieron esa extracción de los datos? ¿Fue utilizando métodos computacionales o fue una cosa manual, no? Porque hasta los métodos han evolucionado muchísimo aquí. No, de hecho es una pregunta fantástica, porque es que muchas veces se piensa que si uno analiza la red, tiene que ser, pues no sé, tener unas herramientas súper sofisticadas para hacerlo. No, acá todo se hizo con los recursos normales del computador, los recursos ofimáticos, y mucha paciencia. Entonces era una gran hoja de Excel. Ok, perfecto.
Bueno, y a partir de esa, pues análisis e interpretación. Bien, y el tercer punto fue una aproximación de orden etnográfico a la fiesta. Entonces se hizo un trabajo de campo, observación, participante, entrevistas, diarios, etcétera, etcétera. Y toda esta información junta es la que produce, digamos, como esa realidad paralela del libro. Digamos que en términos del análisis de las fotos, lo que se hace es precisamente una enorme matriz de análisis en la que cada foto está desglosada por sus características. Entonces, su información básica, la que pone la gente, si le pone dónde la tomó, qué texto lo acompañó de la foto, qué emoticón le puso, cuántos comentarios tuvo. Bueno, un análisis de la foto, es decir, yo puedo salir haciéndome un retrato y salir solo con un fondo blanco. Bueno, pues se analizan esas características. Y un tercer nivel, que es un análisis de interpretación, que era lo más interesante, y era, nos poníamos la pregunta de, ¿qué quiere decir esta persona con la foto, por un lado? Y por el otro lado, un espectador de la fotografía, ¿qué podría entender de ella? Esos son como dos ejercicios para mirar esta relación entre autenticidad y postureo, como lo pones de interesante. Bien, y bueno, y claro, y obviamente con el trabajo de campo lo que veíamos era pues ese dar cuenta de una experiencia o ese buscar contar y contarse, ese deseo de exhibición que siempre está presente, el gesto constante de estarse obturando frente a diferentes lugares. Bueno, el cuento, es decir, para ir rápidamente, esa interpretación de imágenes, pues encontró unos códigos subyacentes, digamos, unas repeticiones, un DNA en ciertos tipos de fotos. Les puedo decir que en ese nivel de interpretación, pues muchas de esas queríamos ver qué era lo que querían, bueno, transmitir y recibir. Una de esas categorías de análisis es, por ejemplo, me estoy exhibiendo. Otra es, quiero mostrar que me estoy divirtiendo. Otra es, quiero resaltar lo exótico y lo colorido de la fiesta. ¿Okay? Entonces, pues eso estaba ahí presente. Y digamos que también otras transmiten amistad, alegría, amor. Bueno, en últimas, uno puede entender la autenticidad de muchos puntos de vista, pero voy a concentrarme en el último, en el de una autenticidad experiencial. Es decir, a pesar de que estemos hablando de una ficción, de una fotografía que está escogida, lo que sea, llena de filtros, también a partir de eso uno puede crear una experiencia real sobre esa fotografía, porque pues uno igual puede ver la foto y sentir alegría, envidia, no sé, deseo, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que vimos es que pues, vivimos realmente en muchas realidades que están conectadas, donde autenticidad y postureo son parte de un mismo lenguaje que ronda esta virtualidad. Y también interesante que hay como unas alusiones a la obra de McLuhan con temas como las vivencias frías y calientes del carnaval. Explícanos un poquito de ese pedacito como tan bonito conectado con nuestras discusiones de comunicación y efectivamente con el tema pues de la ecología de los medios. ¿Cómo haces para traer esos conceptos McLuhanianos allí? Sí, McLuhanianos y también como de los viejos etnógrafos, ¿no? Bueno. Estas parejas y estos juegos de oposiciones levistrosianos, si lo queremos, digamos, como alejar un poquito más. Pero en últimas lo que tenemos es que la pregunta es por qué hace patrimonial esa fiesta, qué es lo que hace auténtica la fiesta. Entonces, ¿la hace auténtico una cosa fría como una declaración notarial de UNESCO? ¿O la hace cálida una experiencia sensible sobre ese contexto? Y la pregunta es si esa experiencia cálida se puede tener desde una mediación como de un aparato como estos. Uno puede tener una experiencia real desde la virtualidad. Y ya, y no es una pregunta tan lejana, es decir, las personas que nos estén viendo, si nos creen que somos reales o somos un conjunto de ceros y unos en esta interfaz telemática. Bueno, dejaría ahí. Toc, toc, toc. Bueno, muy interesantes estas dos, cada una a su manera, estas dos miradas investigativas de la comunicación. Y por eso me gustaría pues preguntarles, hay, digamos, unos temas claves en ambos libros y esta pregunta ya iría para ambos casos, para ambas publicaciones, para ambos trabajos.
y es pues cómo estas investigaciones como representan como un relato de nación en ambos casos, en ambas áreas de la investigación. Entonces, no sé cómo Vicky nos quisiera responder esa idea de los relatos de nación detrás de tu libro. Bueno, pues es un poco triste porque muchas veces la gente cuando uno escribe sobre esto todo el tiempo dice ya no más hablar de la guerra, ya se ha escrito mucho sobre la violencia, sobre la guerra, sobre el conflicto, ¿qué de nuevo voy a decir yo sobre esto? Y pues nuestro relato de nación es un relato doloroso, un relato sangriento que además yo creo que no ha tenido como, creo que tuvo un punto, digamos, en el cual se detuvo un poco justamente cuando se firmó el proceso de paz, el último año del gobierno de Santos, pero posteriormente empezó como si hubiera dejado o sea, como que todo ese tiempo que dejó de correr sangre hubiera sido como triste y había que volver otra vez a esta cosa tan terrible en que estamos nuevamente. Entonces ahí ese relato de naciones es complejo, es como incluso se ha cuestionado mucho sobre por qué nos pasa esto, por qué solucionamos todo con sangre, con balas, en fin. Entonces ese relato de nación está presente también pues ahí en muchas cosas, ¿no? Digamos en los discursos, cuando se hablan, en particular cuando uno lee los discursos tanto de las FARC como del gobierno de Santos, las menciones que se hacen a las madres que han perdido a sus hijos, las menciones que se hacen sobre la tierra y la relación con la tierra, con el despojo, con el desplazamiento, cómo eso ha contribuido sustancialmente a la agudización del conflicto, cómo no hay muy pocas, yo creo que muy pocas regiones que se han salvado de alguna manera de esto que está pasando. La forma como todos además se presentan como muchos como salvadores, como víctimas del conflicto también permanentemente, relatos que uno siente como que podrían ser opuestos, pero que uno los analiza y se da cuenta de que son muy cercanos. Entonces, yo lo veía, por ejemplo, cuando hice la primera investigación de este tema con el proceso de paz de las AUC, que ese concepto, por ejemplo, de héroes salvadores no solamente está presente en las guerrillas, sino en los grupos paramilitares claramente, eso lo vimos hace unos días, lo reiterado con las declaraciones de Salvatore Mancuso, el hecho de esa indefensión o esa, digamos, orfandad de Estado, que eso también es un relato marcadísimo, en donde todo el tiempo están diciendo tenemos que solucionar los problemas por nosotros mismos, tenemos que defendernos solos porque el Estado no hace nada por nosotros. Hay una cantidad como de elementos que lo más triste es que se siguen repitiendo y repitiendo, ¿no? O sea, uno hace un proceso, analiza el proceso con las AOC 2005 y resulta que vuelve cuántos años después y vuelve a aparecer una cantidad de cosas, vuelven a aflorar resquemores, odios, dolores, cosas no resueltas, incluso, digamos que incluso más marcadas. Entonces creo que ahí esa es la relación con este relato de nación que es muy doloroso y que sigue siendo muy doloroso. Y Manolo, en tu caso, ¿cómo es el tema de los relatos de nación? Bueno, en estos dos ámbitos que planteas, ¿no? El del carnaval como experiencia fuera de las redes y el carnaval como experiencia en las redes. Sí, es una pregunta muy interesante y es muy interesante también oír lo que encuentra Vicky en su trabajo. Yo entraría diciendo que esos relatos de nación, bueno, pues desde hace mucho tiempo se ha estudiado que el papel de los medios de comunicación en la consolidación de naciones y en la apropiación de relatos y narrativas nacionales. Eso, digamos que estuvo a la orden del día hace unos años, como el papel de la radio, de la televisión, cómo crean una unidad lingüística, cómo domestican incluso sentimientos colectivos a través del melodrama, etcétera, etcétera. Yo lo que veo es que en las redes sociales sucede algo parecido, pero la diferencia es que no tenemos un único emisor.
un gran editor que está escogiendo qué se pone y qué no, que está poniendo ese único mensaje, digamos, como de un solo proyecto nacional. Yo creo que acá tenemos múltiples voces, una miríada de agendas, una polifonía de agencias que está puesta ahí en escena. Y entonces eso es muy interesante porque nos pone de relieve que esas naciones son múltiples, que esas naciones están hablando de muchas formas al mismo tiempo, y pone en evidencia que más allá de esas visiones oficiales también hay muchos otros relatos. Y es muy lindo ver esto, además, desde un concepto como el de patrimonio, que es tan fijo, tan marcado, tan monolítico, pues es muy lindo ver cómo la gente lo está cargando de significados de miles de otras formas posibles. Entonces lo que tenemos es, por un lado, ese gran relato, ¿no? Esas grandes tradiciones y continuidades. Pero lo que nos muestra este tipo de trabajos como el que llevo a cabo es que pues también la maicena, el picó, el junior, las reinas, la farándula también requieren de un espacio para estar ahí, para estar dentro de ese relato de nación. Entonces tenemos, es como, yo lo puedo llamar como digamos, como un tránsito entre la cumbia superoficial, del relato monolítico de la identidad, a la marimota, que es una cosa pues como de la gente cotidiana, diferente. Bueno, entonces veo ahí ese tránsito. Y aprovecho para decir que, pues precisamente la última parte del libro se concentra es en comparar esos resultados que vienen las fotografías en el trabajo de campo y en la revisión de fuentes con las políticas públicas sobre el patrimonio referido al Carnaval de Barranquilla. Entonces tiene una aplicación real sobre, digamos, esas políticas públicas, ese plan especial de salvaguardia. Entonces, pues también ese relato de la nación es un relato que se construye y se piensa hacia el futuro, ¿no? ¿Qué está dejando la investigación a partir de eso? Y me encanta que pongas sobre la mesa ese tema, Manolo. Ya nos quedan 5 minutos, desafortunadamente, pero pues rápidamente me gustaría saber, en efecto, ahora que lo mencionas, toda la conexión que tiene tu trabajo con el tema de políticas públicas y también en el caso de Vicky, todo el trabajo que ella hace sobre cómo recuperar estas... digamos, documentos tan importantes para Colombia. Y siempre se ha discutido que la investigación académica, la investigación de las universidades se queda allí en las bibliotecas, quizá de pronto llega pues a las aulas, y me gustaría saber cómo estos trabajos investigativos que son tan importantes, pues pueden contribuir o impactar directamente el contexto colombiano. No sé si me puedes explicar un poquito como para jalar un poquito el hilo que está planteando ahí Manolo. Primero Manolo diciendo, bueno, este también pretende conectarse con el tema de políticas públicas, y desarrollar un poquito esa idea. Y en el caso de Vicky también, ¿cómo ves tú que tu trabajo impacta ese contexto colombiano en el momento en que vivimos? Entonces, no sé si podamos concluir un poco como con esas dos contribuciones que ustedes creen que tienen sus trabajos a Colombia. Grande esa pregunta. Bueno, entonces nada, yo cerraría diciendo que el trabajo que les propongo funciona en dos partes. Uno, para las ciencias sociales, porque abre preguntas sobre epistemologías digitales, amplía las fronteras de los métodos de investigación social, identifica nuevos nichos de estudio y contribuye al desarrollo, digamos, de las humanidades digitales en general. Bueno, pero y en términos pues, de lo que veníamos comenzando, de la generación de las políticas públicas, pues incluye relatos polifónicos y nuevas fuentes, nuevos protagonistas, y nos lleva a pensar en una cosa muy interesante, que las políticas públicas tienen que ser de las personas y para las personas, no de los administradores para la gente. Yo creo que esa es como una de las grandes conclusiones que se pueden sacar de ahí, y que ese testimonio de la gente lo podemos, digamos, capturar de formas tan interesantes y curiosas como desde las redes sociales. Perfecto. Vicky, ¿cómo lo ves en tu caso? Bueno, en mi caso, pues yo lo que veo muchas cosas. Primero, recuperar ese contexto del que tú hablabas, Silvi, de que muchas veces nosotros asumimos como que
sabemos la historia del país, que dominamos todo lo que ha pasado, pero resulta que nuestro discurso es otra cosa, porque nos damos cuenta con muchos discursos de los vacíos profundos que hay en el conocimiento de lo que nos ha sucedido como nación. Ahí creo que hay una posibilidad digamos, de un aporte. Y segundo, creo que es muy importante también enseñar a las nuevas generaciones, suena un poco pretencioso eso de enseñar, pero más bien compartir con nuevas generaciones el hecho de que aprendan a leer entre líneas los discursos, porque los discursos son acción, los discursos son, o sea, un discurso puede ser determinante para la transformación de algo. Un discurso puede llamar a la violencia, por ejemplo, eso lo vemos permanentemente en las redes sociales, conectándonos un poco con lo de Manuel. Un discurso puede llamar, o un discurso puede generar acciones y unas acciones pueden generar discursos. Entonces, como entender ese papel tan importante, porque infortunadamente a veces cuando hacemos, digamos, el conteo de qué pasa en un conflicto armado, contamos por un número de muertos o de víctimas, pero no entendemos, por ejemplo, la importancia que tiene la palabra en una guerra o en un contexto de un conflicto armado. Bueno, Manolo y Vicky, me encanta que hayamos hablado, así sea una horita, muy cortito el tiempo que tenemos. Ambas publicaciones son publicaciones que tienen muchísimas cosas que podrían ser comentadas y podríamos extendernos mucho más tiempo hablando de cosas muy interesantes que estos dos libros tienen. A todos los que nos están viendo, muy recomendados estos libros. Estos libros se consiguen ya en la librería de la Universidad Externado. Los recomiendo muchísimo porque pues es como para tenerlos dentro de su colección básica de comunicación, tecnologías, política, cultura y todos los temas que pues tiene, en los que tiene voz la Facultad de Comunicación. Pues si no hay preguntas del público, mi última pregunta es para ustedes, para cerrar ya. Yo sé, ay, no mentiras, tenemos un minuto, caramba, bueno. Sí, no señora, no tenemos preguntas. Bueno, esperemos que estemos allá, esos lectores imaginados, los que van más allá pues de las aulas. Aquí me dicen que ya un minutico, entonces yo me despido y también les mando un abrazo muy grande a Manolo y a Vicky. Los quiero mucho y me encanta haber compartido con ustedes este ratito y bueno, ser parte de esa presentación y que les vaya muy bien con los libros y que los lean muchos lectores y tengamos más conversaciones de este tipo. Muchas gracias, Los Silvia. quiero mucho. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias, Manolo. Bueno. Pues muchas gracias a todos. Un saludo gigantesco. Bueno, chao. Hasta luego. Adiós.